26 años. Sí. Durante 26 años la oposición ha perdido. Ha ganado poco, pero generalmente el gobierno deja que los liderazgos radicales se desgasten. Y además polariza con el radicalismo, y el radicalismo siempre tiene fuerza porque el radicalismo vende el vete ya, el Maduro se va mañana. Y en un país, tal vez en los tiempos de Chávez, donde había dinero y Chávez era como era, pues más bien eso lo ayudaba. Pero en este país, lleno de sanciones y de inestabilidad económica, el vete ya se convierte en una urgencia porque la gente que no tiene plata, que tiene que pagar la luz, el agua, la cosa del dólar, los hijos, la broma, que se quedó, que no se fue, esa gente sufre. Maduro ni el gobierno pueden decirle que están bien, que qué bueno, porque es mentira, no están bien. Aquí entraban, yo siempre parafraseo, aquí entraban 500.000 millones de dólares. No es la cifra, pero yo exagero. Sí. Y unas lochas es lo que entra ahorita. Entonces, sí, cuando tú vas a pedir aumento salarial, ¿cómo vas a pedir aumento salarial a un país que no tiene ni para pagar el situado por sus ingresos, que tiene una intervención directa en su economía? Eso es muy difícil. Pero genera unos problemas el vete ya. Que el vete ya, vamos a retraernos al 4 de febrero, cuando Caldera interviene en el Congreso, dice, la gente se va a respaldar el golpe, porque hay una crisis en la democracia. La democracia ya no representa nada para la gente, porque la gente, al final, sus necesidades básicas, comer, todo eso es lo mínimo con que me tienes que cumplir. No es que yo sea un agarrado, no, pero oye, si tú quieres que yo vote por ti, por lo menos cúbreme, en el sentido de que yo pueda vivir bien. Pero eso no pasa en Venezuela, porque, entre otras cosas, el conflicto, donde cuando tú te metes en un conflicto y en una guerra como esta, hay un momento que hay una victoria. Aún cuando Maduro y Chávez ganaron todos los episodios y van ganando la guerra ahorita, al final el conflicto se los devora. Porque podemos salir de esta situación de los barcos bien, el gobierno puede salir bien. Y digo los venezolanos a lo mejor también porque no tenemos los muertos. Pero los Estados Unidos permanentemente van a seguir fastidiando a Maduro porque allá hay un tema de petróleo. Y entonces, si tú no te entiendes con los Estados Unidos, si tú no entiendes que tienes que ir a lo local, sacar a Venezuela de geopolítica, métete en lo local, llegar a acuerdos políticos que se respeten. El problema es que esa oposición radical no respeta acuerdos, porque no es democrática. María Corina, a pesar de que ella se metió en la campaña electoral, ¿por qué no sacó la gente a la calle el día de la elección, cuando salió la gente? Porque su plan era Trump. Claro. Siempre el plan de María Corina ha sido los americanos. Totalmente. Por eso la puesta en escena es. Por lo cual nosotros, o sea, desde la oposición o desde el país democrático, llegar a acuerdo con María Corina no tiene sentido, porque ella no es democrática. Ahora el gobierno sí está obligado a cubrir el déficit democrático. ¿Por qué el gobierno no tiene aliados? Porque tú me parece mucho a Cuba y a Nicaragua, porque tú te cierras. En vez de abrirte, en vez de hacerme cariño, en vez de abrir juego y ser tolerante, respetar las leyes institucionales, tú lo que haces es defenderte de las conspiraciones. Bueno, pero es que fíjate tú, yo creo, vamos a hablar de la crisis, digamos, de eso de que tú tratas de exponer, de que, bueno, el centro se cierra porque lo aplasta la no creencia democrática de la oposición radical que hoy la encarna María Corina, pero sabemos que es todo un conjunto de gente, sobre todo que están en el exilio. Y frente a que tú dices, bueno, el gobierno cierra espacio para que ese centro, para que esa oposición democrática o esa oposición, digamos, que sí cree en el camino del entendimiento, pues no tenga acceso. Yo creo que el problema sigue estando, uno, en la estrategia. Yo soy una empecinada en decir que el gobierno, que el chavismo, ni siquiera el gobierno, el chavismo necesita una oposición democrática, una oposición nacionalista, una oposición que de verdad haga su papel de oposición, que oposición no significa oponerte a todo como se opusieron, por ejemplo, a que aquí en este país ingresaran vacunas, porque eso iba a ser, cuando el COVID-19, porque eso iba a ser una victoria para Maduro. Eso no es el papel de una oposición democrática, ni es el papel de una oposición que lucha por un país. Fíjate algo, yo sí creo que hay que darle fuerza y empujar nuevamente
a las fuerzas democráticas del país en oposición. Yo estoy convencida de eso. Ahora bien, el problema es que la crisis venezolana tiene diferentes aristas, porque una tiene que ver con este tema de equilibrar las fuerzas de oposición. Ese es un problema de la crisis. Pero ese punto no está en la agenda internacional hoy. En la agenda de Trump no está ni siquiera la democracia como planteamiento. Trump no habla de democracia, Trump no habla ni de reinstitucionalización, ni de redemocratización. Tiene déficit. Por eso. Entonces, uno de los principales problemas que enfrenta el Centro Democrático hoy en Venezuela es que no están en la agenda ni de gobierno, ni están en la agenda internacional. Lo único que hoy está en la agenda internacional es cómo tomamos posesión de las riquezas de Venezuela. Y ahí, la agenda de ustedes, porque yo te tengo que meter en ese saco de la oposición democrática y de centro de este país. Acuérdate que yo soy Frankenstein. Sí, pero tú eres un defensor de ese centro. El doctor Frankenstein. Tú ves cosas buenas como yo y cosas malas, pero me callo de las malas. Entonces, fíjate, el problema es que la agenda de ustedes no coincide hoy con la agenda de Rubio, no coincide con la agenda de los Crazy Cuban, no coincide con la agenda incluso de un sector que trata de envolver a Trump, porque Trump se mueve en las dos aguas, en las aguas de una agenda que representa a Grenell, que es la de la negociación, el acuerdo. Grenell es el tipo que le dice a Trump, mira, nosotros podemos llegar a tener también petróleo de Venezuela, pero sin necesidad de crear una guerra y un conflicto. Simplemente lo que Maduro pide es respeto a la soberanía, respeto al país, a las instituciones que hoy gobiernan en Venezuela y te podemos vender el petróleo que quieras. Y está la otra agenda que le dice a Trump, pero ¿por qué no tenemos que entender a Maduro? Si lo sacamos, no nada más nos quedamos con el petróleo, nos podemos quedar con el petróleo, con el gas, con el coltal, con la bauxita. Y tú dijiste algo que yo también lo repito muchísimo. Mientras que exista en el subsuelo venezolano tanta riqueza, las amenazas no se van a acabar y nosotros como país tenemos que aprender a trabajar con eso. Entonces está hoy, fíjate que la agenda de hoy, con el tema de democracia o con el tema de la oposición, es distinta a la agenda del 2019. Porque en 2019 tú escuchabas esas palabras, ¿no? Que hay que abrir, hay que negociar con la oposición. De hecho, nace la mesa de diálogo de México, nace Barbados y todos estos mecanismos, porque el principal punto de la agenda en aquel momento era recomponer las fuerzas políticas en Venezuela. Y para tú recomponer la fuerza política y equilibrar la fuerza del gobierno, necesitas equilibrar a la oposición y que la oposición se presente frente al gobierno para llegar a un entendimiento. Hoy eso no existe más, por lo menos en el concierto internacional. En el concierto internacional hoy lo que se debate es, bueno, saquemos a Maduro para nosotros tomar posesión del país. Y fíjate que María Corina tampoco habla de democracia, ni tampoco habla de oposición. María Corina habla de saquemos a Maduro para convertir a Venezuela en el nuevo hub de inversión mundial. María Corina no está diciendo saquemos a Maduro para tener más y mejor democracia. No, ella está diciendo saquemos a Maduro para hacer grandes y buenos negocios en Venezuela. Hay que entender el discurso de la tipa. El discurso de ella no tiene nada que ver con ustedes. Entonces la lucha de ustedes, la lucha del Centro Democrático de Venezuela, hoy pareciera huérfana. Pero fíjate, la señora María Corina Machado, cuando viene el referéndum del Esequibo, ella no llama ni a votar, pero los argumentos que utilizó para eso son los mismos que utilizó el gobierno de Guyana, Exxon. Ella estaba repitiendo los mismos argumentos. Claro. Yo estoy seguro que si le meten una investigación a las finanzas de María Corina van a conseguir mucho éxito. Claro, no lo hacen porque es la hipocresía internacional. Pero fíjate, para la Venezuela que viene, o sea, en el momento en que en diciembre ya haya pasado este episodio, Dios quiera no pasen, cuanto menos pase mejor, pero yo no puedo decir, porque todavía quedan 15 días que son vitales, depende de cómo se desenvuelvan los acontecimientos, pero ¿qué pasa si Maduro es el presidente en enero? La señora Machado se desinfla, porque la Fuerza Armada, la lucha, el coraje, con Trump al lado y no lograste tu objetivo. Se tiene que retirar. Entonces, ¿Cómo claro, se retiró Guaidó? Sí, le va a pasar lo mismo. Pero esa fuerza radical tiene un problema.
que es que con el discurso del vete ya no pueden llegar a Miraflores. No, de manera. Porque el 28 de julio, el problema no fue que si presentaron o no los resultados, eso es una discusión importantísima para el futuro, lo que pasó allí, pero el tema fundamental es que ellos dijeron por todos lados, no le voy a entregar a la gente que me puso sanciones y que representa al imperio. ¿Cómo será ahora que María Corina abiertamente es neoyorquina, de Utah, de por allá? No les van a entregar. El radicalismo en Venezuela no tiene cómo llegar al poder, porque no tiene ejército, ni tiene armas. Ni tiene pueblo, chicos. Y luego pierde. Ni tiene Entonces, pueblo. en ese espacio, si el gobierno se cierra, perdemos todo, hasta el gobierno, porque está demostrado que si la revolución no es democrática, que si la revolución no tiene la libertad como concepto, termina ahogándose, asfixiándose. Bueno, pero yo te voy a hacer una autocrítica a la oposición. Pero cuando regresemos. Muy bien. Porque en esto Muy bien.